Gloria a Dios Todopoderoso y Eterno, Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la alabanza y la adoración a nuestro Dios y Padre Celestial, porque Dios es bueno, grande y para siempre su gloriosa y bendita misericordia en esta noche de gran bendición, noche potente y poderosa que nuestro Señor y Padre Celestial nos ha regalado, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es maravilloso, porque Él es glorioso, porque solo hay un Dios tan grande como Él, un Dios maravilloso, Padre eterno y bendito Dios. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Y por eso en esta noche le adoramos, le alabamos, le bendecimos, le damos gloria, honra a Él, a nuestro Dios y Padre celestial, nuestro Dios y Padre amado que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios. Sean todos bienvenidos a esta noche de gran bendición, esta noche de palabra de Dios, noche potente y maravillosa que nuestro Señor nos regala en su gloriosa presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a adorarle, a glorificarle, a exaltarle, darle gloria y honra a su santo y maravilloso nombre, a decirle gracias, Señor, por su bendición, a decirle gracias, Dios, por este día, por esta noche, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel, hasta aquí tú nos has bendecido, hasta aquí tú nos has guardado, nos has protegido. No hay un Dios tan grande y tan maravilloso como tú, Señor. Vamos a darle toda la honra, la gloria y queremos aprender de Él, queremos recibir más de Él. Y en esta noche es una noche propicia para aprender de Dios. Y bueno, donde quiera que usted esté, sea bendecido. No solamente aquí los hermanos de Calarcá, no solamente los hermanos del Quindío, sino de Colombia y del mundo entero. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en ese momento, bueno, saludamos a la hermana Marta Lucía Moreno que saluda. Dice bendiciones pastores. Le bendecimos, mi hermana, en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, y todos aquellos que están llegando a sintonía, que se están conectando para ver este programa precioso que se nos permite en vivo. Así que es una gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios, vamos a darle alabanza a su santo nombre, bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, amado y glorioso Dios, te damos gracias a ti, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y la adoración, bendito Padre bueno y eterno Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, glorioso y eterno Rey del cielo, santo, santo, santo y maravilloso Dios. Santo y bendito sea tu nombre, Padre, en esta noche. Dirígenos, guíenos, bendícenos, Señor, cada día más, fortalécenos, llenos de ti. Bendito y hermoso, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, porque queremos aprender, queremos recibir, Señor, de ti esa enseñanza potente y maravillosa que nos hace sabios, Señor. Amado y glorioso Dios, gracias, bendito Padre y glorioso Salvador, derrama de tu gloria, tu bendición en esta noche que es propicia, Señor, para ser bendecido, porque queremos de ti, Padre, acrecéntanos esa fe, Señor, danos sabiduría, entendimiento, revelación, que cada persona reciba de ti, que cada persona reciba esas bendiciones maravillosas de parte tuya, que todo nuestro ser, nuestra alma te alaba, te glorifica. Bendito y hermoso, Rey del cielo y de la tierra, como dice el hermano Juan Pablo Duarte, también que Dios manda a hacer oración del Padre nuestro, bendito del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Bueno, es una pregunta que vamos a resolver más adelante, mi hermano Juan Pablo, en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor manda a orar en el nombre del Señor Jesucristo al Padre. Eso lo mandó el Señor Jesucristo en Nazaret y solo el Padre nuestro fue una oración de modelo para que ellos buscaran del Señor y conocieran a un Dios como Padre, porque solo Jesús nos vino a hacer y transformar hijos de Dios. Y por eso una enseñanza muy bonita que con ayuda del Señor vamos a hacerla y explicarla bien correctamente para la gloria de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Dios soberano y eterno, Padre celestial. Gracias por tu bendición, gracias por cada persona. Gracias por nuestros hogares, Señor, y bendice, dale sabiduría, dale entendimiento, dale revelación, Señor, a cada uno. Bendito y hermoso Padre celestial, te lo pedimos, glorioso Dios, en esta hora, Padre bueno.
y eterno Dios del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Enséñanos que además tu palabra está en nuestra revelación, ese entendimiento, Señor, ese conocimiento, bendito Dios, ese conocimiento de tu gloriosa palabra, ese conocimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar entendimiento, Señor, Padre amado, porque estábamos ciegos y ahora queremos ver cada día más esa luz gloriosa, Señor. Bendito del cielo tu sabiduría en nuestro ser, amado y glorioso Dios. Gracias, Padre soberano. Gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, como tu palabra lo dice, Señor. Pedimos ayuda al Espíritu Santo para que nos ayudes a orar como conviene, a pedirte a ti, precioso Padre Santo, oh Dios del cielo y de la tierra, bendito Salvador. Gracias, Padre soberano Dios, porque solo tú eres el único Dios verdadero, solo tú eres el único Dios maravilloso, Señor, y que toda obra de tinieblas sea destruida, que todo plan demoníaco sea deshecho, que todo plan satánico sea destruido, Padre de la gloria, todo hechizo, conjuro, maleficio, toda esa inmundicia de tinieblas, Señor, Padre amado, en contra de nosotros sea deshecha, en contra, Señor, de cualquier persona, de cualquier hogar, Señor, sea destruida, Padre, en esta hora, bendito Dios. Te lo pedimos, Dios soberano. Gracias, Rey de gloria. Bendito eres tú, Señor, potente y glorioso Dios. Gracias, Señor, porque cree en el Señor Jesucristo, cree en su santo nombre. Tú nos diste el poder y la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, curar dolencias, porque esas señales seguirán a los que creen en tu nombre, Señor. Echamos fuera demonios. Gracias, bendito Dios. Gracias, glorioso Salvador, que por las llagas de Cristo fuimos curados y sanados para ser libres de toda maldición, Señor, de toda consecuencia del pecado, porque Jesucristo es nuestra propiciación, porque Jesucristo es nuestro Redentor, Señor, porque Jesucristo es justicia nuestra, justicia de Dios, bendito y hermoso Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Salvamos también al hermano Manu Alex Guzmán, en nombre de Cristo Jesús. Todos los que se están conectando, todos los que están en el chat, Señor, bendíceles, y todos los que están llegando y todos los que van a ver esta enseñanza, todos los que se le van a compartir esta enseñanza, bendito y hermoso Padre amado, porque es tu palabra. Seas tú orando, seas tú ministrándole, seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo trayendo esa revelación maravillosa. Padre, gracias, Señor. Bendito y hermoso Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey del cielo y de la tierra. Bien, vamos a la palabra de Dios. Estamos viendo sobre la visión de Juan. Hemos visto dos partes de esa enseñanza. Vimos la introducción y sobre los puntos que este libro maravilloso nos habla en la palabra del Señor. Así que vamos a empezar a desglosar esta preciosa bendición de la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leerlo del versículo 1 al 3 para empezar esta maravillosa bendición. Veíamos en el versículo 3, veíamos lo bienaventurado que es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están por ella escritas, porque el tiempo está cerca. Veíamos que ese era como donde la introducción maravillosa que el apóstol Juan, hablaba aquí en esa preciosa palabra, de esa revelación maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Pero vamos a comenzar desde el versículo 1, porque los primeros versículos pues no lo vimos, los primeros dos versículos solamente los leímos, para dar a entender aquí en el versículo 3 por qué es tan importante lo primero. Y ese es lo glorioso y maravilloso de que éramos bienaventurados. La bendición realmente del Señor, la verdadera bendición que viene de parte de nuestro Dios y poderoso Salvador, de nuestro Padre celestial y hermoso Dios. Así que veamos de qué se trata esto. Versículo 1 dice así: en el nombre de Cristo Jesús, bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Apocalipsis 1 al 3, vamos a leerlo de nuevo desde el comienzo. Dice, la revelación de Jesucristo. Dice la revelación de Jesucristo. Aquí hay una coma y nos deja ver algo muy importante. La revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo muy maravilloso entender esto. Dice que Dios dio la revelación de Jesucristo, que la dio Dios, o sea, el Padre. La revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos. Son puntos muy importantes, son puntos muy maravillosos y fundamentales de este libro, porque aquí nos deja ver este libro, esta carta del apóstol Juan, esta revelación, qué es lo que significaba. Por eso vimos que al comienzo de las primeras enseñanzas, vimos que esta es una revelación que Dios le daba, quitar el velo, una visión que en los primeros momentos se llamó el libro de la visión de Juan, porque fue una visión del apóstol Juan. ¿Una visión de quién? De Jesucristo principalmente, fundamentalmente. Que ¿quién la dio? La dio el Padre. Todo eso lo vamos a ver, entender mucho más a profundidad cada parte de esos versículos bíblicos,
que como lo vemos están diferenciados o están, mejor dicho, o para explicarme mejor, separados por comas. Entonces vamos a ver qué significa todo esto. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Vamos a ver también, este libro nos habla de las cosas que iban a suceder. Y las declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, porque fue apóstol presencial del Señor Jesucristo, y del testimonio de Jesucristo, aquí lo vemos, y de todas las cosas que ha visto. Así que versículo 3, entonces nos da a ver una corta conclusión de esta introducción, de ese bienaventurado. Ahí vemos, primero nos deja ver la preciosa bendición del libro, después dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan estas cosas escritas, porque el tiempo obviamente estaba cerca. Bien, y eso ya los aspectos ya lo vimos. Entonces, vamos a ver primero a la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la revelación de Jesucristo? Pareciera que fuese algo como que hoy en día no tiene mucha relevancia, pero tiene demasiada relevancia, porque hay gente, hoy en día la gente está muy confundida, no conoce al Señor Jesús, aunque lo mencionen de labios, aunque sepan algo de Él, pero una cosa es esto, otra cosa es un entendimiento humano y otra cosa es la revelación, o sea, el entendimiento que trae la palabra de Dios al espíritu del ser humano. Por eso vamos a ver algo muy importante, por eso hablamos donde dice de Dios, porque esta revelación, este conocimiento es Dios dándosela al ser humano que en su mente no puede comprender, no puede entender, y como nosotros estamos ciegos, y eso es lo que Cristo nos da, esa luz del entendimiento, iluminar nuestros ojos del entendimiento para poder realmente entender la profundidad de los misterios de la sabiduría de parte de Dios, porque esta palabra es poder de Dios, es palabra de Dios y tiene una profundidad maravillosa que el que la escribió, que es Dios, el que la dio a los hombres, el que inspiró a todos los seres humanos que usó el Señor en su palabra, en escribir los libros de la Biblia, pues obviamente el Señor fue el que le pudo traer esta revelación y ese entendimiento a tantas personas, como el ejemplo del apóstol Juan. Cosas que Juan va a narrar, inclusive en sus primeras cartas, en su evangelio, que fueron escritos mucho tiempo después de que el Señor Jesucristo partiera, porque el evangelio más reciente que se escribió cuando el Señor Jesucristo partió, se data de los años 50, alrededor de 50 al año 60, 70 después de Cristo Jesús. O sea, y narra los acontecimientos que cada autor, el Señor, les reveló a cada uno y les trajo a memoria y les enseñó todas esas preciosas bendiciones que vemos en los evangelios como Marcos, como Juan, Mateo y Lucas, ¿no? Y de ahí las cartas de cada uno de ellos. Entonces, este libro de Apocalipsis ya lo vimos, que también data del año 100, más o menos alrededor del año 100, donde fue revelado esto a Juan, que fue el último discípulo que quedó de los discípulos originales o los apóstoles de Cristo Jesús. Entonces, hoy en día vemos que cada cual no conoce al Señor, conoce, no saben, no tienen, porque cada cual tiene su propio entendimiento, pero no tienen ese conocimiento realmente del Señor. Por eso tampoco una religión le puede dar a entender el conocimiento del Señor, y por eso tiene un pensamiento vago o un pensamiento superficial o somero de lo que es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Aún de su obra. Por eso a veces tenemos conocimiento del Señor Jesús como aquel Salvador, como aquel ayudador, como aquel que hace milagros, que hace sanidades, en fin, todas estas cosas, pero realmente no se comprende mucho más allá de eso. Y acá Dios nos vino a revelar a Jesucristo como nuestro Señor. Aquí la revelación, ¿cuál es la revelación de Jesucristo? Es revelar a Jesucristo como Señor, como el Mesías y Señor nuestro. Esa es la revelación más importante, más gloriosa del Señor Jesús. Revelar a Jesús como Mesías, revelar a Jesús como el Señor, revelar a Jesús como el dueño y amo de todo, revelar a Jesús con su obra redentora. Eso es lo más glorioso y de esa manera la persona puede entender esta gran bendición y a través de esa revelación va a poder la persona someterse a esta gran verdad, a una verdad poderosa, una verdad maravillosa, y esta gran verdad, de este entendimiento que le da la revelación de Jesucristo a su vida, es lo que va a hacer que la persona sea transformada. Por eso la revelación es el punto de partida
para que la persona se empiece a preparar a ser santificado, o sea, prepararse a ser cada día más obediente y más sometido a la voluntad y palabra de Dios, a poder entender cada día más qué es pecado, a entender qué es la obra de salvación redentora, y por eso va a recibir a Jesús como su Señor y Salvador y empezar a obrar de esa manera, y va a ser transformado en esa obediencia, lo va transformando. Por eso, y cada día vamos a ser más bendecidos a ir andando en este camino de gran bendición. Porque la persona que hace va a nacer de nuevo, va a crecer, va a ser una persona que va a madurar espiritualmente hablando, y por eso sufre ese proceso de transformación. El Padre quiere un proceso de transformación y va a ser la persona que el Padre quiere que la persona sea. Que Dios va a hacer de cada uno lo que Dios quiere. Por eso Cristo dijo, hágase tu voluntad, así como es en los cielos, aquí en la tierra. Empieza a hacer la voluntad de Dios con cada uno, porque nosotros, por causa del pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que por eso el hombre necesitaba que Dios fuese su Padre y volver a ser hijos de Dios como estaban al comienzo, cuando fuimos creados por Dios el Padre, fuimos creados por Dios en el jardín del Edén. Entonces es muy importante volver a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera ser esos hijos de Dios. Por eso es una gran bendición que Jesucristo se ha revelado en nuestras vidas. Así vamos a tener identidad de hijos de Dios, eso lo vamos a ver, identidad de hijos de Dios, para de esta manera nosotros andar en esa bendición maravillosa de no querer ya andar en pecado, andar en desobediencia, aprender más de Dios, tener y empezar a desarrollar una comunión con Dios, que es lo que el Señor nos viene a traer, y a recibir al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas y ser nosotros ahora el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces la revelación de Jesucristo es el punto de partida para que todo ser humano sea transformado y llegue a ser lo que Dios quiere que la persona sea. Llegue a desarrollar el propósito que Dios tiene para cada persona en esta tierra. Entonces es una gran bendición. De ahí empieza la tremenda bendición de cada ser humano al empezar a entender y a obedecer a Dios, a apartarse del pecado, apartarse del mundo del pecado. Si no hay esta revelación, por eso antiguamente, o cuando estábamos nosotros en el mundo, en las religiones tradicionales del mundo, en las religiones del mundo, las personas como nosotros vivíamos, teníamos un ritual, simplemente teníamos un conocimiento, porque veíamos hasta películas, quién era Jesús, cómo murió, todo esto y lo otro, pero igual seguíamos viviendo una vida totalmente ajenos a Dios, una vida totalmente pecaminosa, y vivíamos de una condición dándole la espalda totalmente al Señor, sin que Él fuera realmente nuestro Señor, como de pronto a veces lo confesábamos. Y aquí vamos a entender esta gran bendición gloriosa y maravillosa. Hacíamos lo que bien nos parecía, pero ahora ya no lo hacemos así. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque viene una revelación a nosotros de quién es Jesucristo realmente, qué es Jesucristo, quién es Jesucristo realmente, y su obra potente y maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a ir desglosando todo esto, esta revelación de Jesucristo, que es muy fundamental e importante en el nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 7, y eso tiene que ser una revelación que llegue a nuestro espíritu, una revelación que lleve a nuestra alma, para que esta revelación no sea jamás borrada de nosotros. De esa manera nosotros vamos a tener esa gloriosa identidad de decirle al Señor Jesús, Señor, y realmente obrar como nuestro Señor, o curios, como es ahora la palabra en el griego, ese curios, amo y dueño total absoluto de todo, para nosotros de esa manera obrar de esa forma, comportarnos de esa manera, viendo a Jesús como ese Señor amo total y absoluto de todo, al quien hay que obedecer su gloriosa voluntad, su gloriosa palabra. Mateo capítulo 7, vamos a Mateo capítulo 7 en el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, ahí saludos de la pastora Mónica que está aquí. Bueno, gloria al Señor. Bien, Mateo capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7 en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a su santo nombre. Y vamos a leer esta gloriosa bendición, porque aquí el Señor Jesús va a terminar una enseñanza extraordinaria que empieza en el capítulo 4 y esta empieza a finalizar el Sermón del Monte, ¿no? Y da algo glorioso y maravilloso en el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, vamos a leerlo
en el nombre de Cristo Jesús, donde Él empieza a enseñarnos esa gloriosa bendición de buscar, de pedirle al Padre, de buscar la presencia del Señor, la gloria del Dios Todopoderoso, y empieza a hablar muy bien de dos puertas, y empieza a hablar de la condición de la vida del hombre, que anda por una puerta que nos lleva a la perdición, pero ahora se abre otra puerta maravillosa que es más que es estrecha, pero que empieza a producir en nosotros un cambio. Por eso después habla sobre los frutos. Y viene a decir en el versículo 21, vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 21. Estoy mirando lo que el Señor está hablando, viene hablando para unir esta y la enseñanza, porque Él ya va culminando esta enseñanza que se llama como el monte de las bienaventuranzas, la primera gran enseñanza que el Señor nos dio. Entonces, aquí viene ya culminando un poco esta enseñanza, trayendo la conclusión de esta enseñanza. ¿Y qué dice Jesús? Mira lo que dice Jesús en el versículo 21. Versículo 21, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, mire, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Mire qué tremendo. Le dice Señor, Señor, pero no tiene revelación de lo que realmente está diciendo y lo que representa Jesús como Señor. ¿Por qué no tienen revelación? ¿Por qué no tiene ese entendimiento? Vea lo que dice acá. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está muy claramente. Entonces, como no lo toma como Señor verdadero, no tiene revelación de que Jesús realmente es el Señor, Él no le va a interesar hacer la voluntad del Padre. Porque si Él es mi Señor, quiere decir que Él es mi amo, que yo estoy sometido a Él, que yo le sirvo a Él, que Él es el dueño de todo mi ser. Y en el tiempo de que el Señor Jesús le manifestaba esto a los judíos, como aquellos también que Moisés le manifestó al pueblo hebreo que estaba sujeto a obediencia al faraón, ellos sabían muy bien en ese tiempo de que un amo, un dueño, como le pasó a José, José muy bien lo sabía, y eso es un amo, como una persona que estaba sometida al mandato de alguien que era su dueño, y por eso lo compraban los esclavos, lo compraban con un dinero, y entonces la persona que adquiría ese esclavo, que lo compraba, él le mandaba, y todo lo que ese amo mandaba a ese esclavo, él tenía que hacer absolutamente todo, y no era dueño de nada, todo era de su señor, todo era donde vivía, la casa, hasta sus propios hijos. Si el amo le permitía tener esposa o mujer o hombre a una esclava, entonces podía tenerlo. Si no, no podía tenerlo. Si el amo le decía no va a tener mujer, él no tenía gobierno sobre sí mismo. El dueño era su propio amo. Si el amo le decía no coma, no podía comer. Si el amo le daba comida, porque era el amo y tenía que hacer lo que el amo le mandara, todo lo que el amo le dijera, porque es su amo, es su señor, es su dueño. Y por eso inclusive si tenían hijos, el amo podía decir, bueno, este hijo es mío. Hacían como los ganados, anteriormente se hacía eso con los esclavos, como los ganados. Si tengo un ternero, pues ese ternero es mío y yo lo puedo vender. Se lo quitan a la vaquita, se lo quitan a la vaca y lo venden. Eso hacían en ese momento, también hacían en ese tiempo así. Y vemos que por eso eso es ser Señor, que es amo total y dueño de todo. Por eso cuando le digo a Dios mi Padre, pues como hijo tengo que obedecer totalmente al Padre. Por eso dice, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Entonces mire qué bendición tan grande. Así que Jesús dice, si ustedes me dicen a mí Señor, 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 es porque obviamente ustedes están sometidos a mí, pero veamos que no tenían esta revelación y por lo cual no se sometían a la voluntad del Padre. Volvámoslo a leer, versículo 21, dice así, no todo el que me dice, mire, no solamente por decirle Señor, no, eso no se va, eso no es, tiene que ir respaldado de una revelación y esa revelación la persona lo va a llevar a obedecer y a someterse a Cristo porque tiene esa revelación de que Él es su Señor. Vea lo que dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ahí lo vemos, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque obviamente ese sí lo tiene como Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Obviamente viene el respaldo de la palabra de Dios es toda poderosa, pero vea lo que pasa. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Entonces vemos esa condición. Y Jesús lo va a explicar más adelante, va lo que dice el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las empieza a obedecer, ese es el que le dice realmente Señor y obedece la palabra de Dios. Y por lo cual tiene esa preciosa revelación y empieza a cambiar su vida y a partir de ahí empieza a tener una vida de obediencia a la palabra de Dios. Vea lo que dice acá. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Y lo vemos, edificar su casa significa esa manera de vivir que a partir de ahí sea principios fundamentales para nuestra vida de conducta, de comportamiento, porque hacemos ahora lo que nuestro Señor nos diga en su palabra. Por eso nosotros hacemos lo que Dios dice. Oramos como el Señor Jesús nos enseñó y nos dijo que oráramos. ¿Sí? Y obedecemos y hacemos las cosas como el Señor Jesús nos dice que la obedezcamos. Que obviamente nuestra obediencia es un proceso de santificación, es un proceso de perfeccionamiento, porque venimos de una naturaleza con muchas deficiencias, con muchas ataduras, con mucha tiniebla, con muchas ligaduras, con mucha inmundicia, y rodeados en un mundo que nos lleva a esa obediencia. Eso lo vimos en la introducción de la primera parte. Así que por eso es muy importante que nosotros entendamos que ahora empezamos a edificar. Por eso dice, edificó su casa sobre la roca. Está hablando de un fundamento firme que es la palabra de Dios. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. O sea, vemos las circunstancias, las aflicciones de esta vida, que Satanás mire cómo obra y cómo nos lleva a que ser nuestra vida destruida, pero cuando estamos fundamentados en nuestra vida en el Señor, aunque vengan esas circunstancias, aunque vengan muchas otras cosas, aunque el enemigo quiera desviarnos del camino del Señor, nosotros tenemos esta revelación firme que nos hace estar firmes en el Señor y no apartarnos de Él y no dejar que nuestro Señor sea nuestro Señor y vivamos como nuestro Señor Jesucristo, a pesar que el mundo se oponga, a pesar que vengan circunstancias que no nos quieran dejar seguir avanzando y seguir siendo y crecer y seguir siendo edificados, avanzar en el camino con el Señor, vengan esas cosas, pero vamos a mantener firmes, cimentados bien en la roca que es Cristo Jesús, en esta palabra, en esta verdad poderosa, en esta revelación tan grande de Jesucristo. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, vea la diferencia, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí lo vemos, la explicación de lo que dijo anteriormente, le compararé a un hombre insensato, no tiene entendimiento, no tiene revelación. En cambio, el anterior es un hombre que tuvo revelación. Insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí vemos una condición tremenda que es el pecado para ellos, los judíos. Arena es similar a la palabra griega que asemeja al lodo, algo cenagoso, algo donde obviamente parece ser un fundamento porque cavan un poco y parecer un poquitico estable, pero después obviamente se empieza a hundir, es engañoso y se empieza a hundir porque el lodo o arena movediza en el desierto o en esa parte de Israel obviamente se veía como si fuese algo sólido, pero realmente no es así. Entonces vemos, eso dice, se expresa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cayó y fue grande su ruina. Entonces, mire qué tremendo. Dice, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, dice, porque les enseñaba, mire qué bendición, como quien tiene autoridad, pues la máxima autoridad, y vemos Señor, ahí manifestaba su respaldo, dice, y no como los escribas. Bien, qué bendición tan grande, tan maravillosa. Entonces vemos la revelación tan importante de que Jesucristo sea nuestro Señor, de revelación gloriosa y maravillosa. Mire lo que dice Marcos capítulo 8. Veamos que el Señor mismo Jesucristo le manifiesta esto al pueblo judío que ya debería conocer quién era Jesús. Pero mire que qué tremendo. Tenían la Torá, tenían años de estar de pronto teniendo relación, así sea un poco a veces cercana con alguien, con Dios, y luego le enseñaba a las personas. Tenían los escribas, los sacerdotes de ese tiempo, pero no conocían realmente, no tenían una revelación de que el Señor Jesús realmente era el Señor y el Cristo. No tenían esa revelación maravillosa. Marcos capítulo 8, acontece esto, porque el mismo Señor Jesús les manifiesta esto a los mismos discípulos y vemos algo muy hermoso, muy precioso,
donde vemos que el Señor Jesús, aquí en Marcos capítulo 8, primero hace un milagro potente y maravilloso a un ciego, porque estaba dándoles a entender que así estaba el hombre, así estábamos nosotros, ciegos, no teníamos revelación de Jesús, aunque estábamos en el mundo con tradiciones que conocíamos de pronto quién era Jesús, teníamos algo de entendimiento, pero no una revelación que nos llevaba a entender espiritualmente hablando una convicción, una fe poderosa de quién era el Señor y Salvador y la necesidad también de ese Señor y la necesidad que Él sea mi Señor y la necesidad que Él sea mi Salvador, mi Redentor. Bueno, el domingo pasado, vimos esa preciosa enseñanza un poco sobre la redención, ¿no? Entonces, vea lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra del Todopoderoso Eterno Rey del Cielo. Leamos del versículo 22, Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirándolo dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres a la aldea ni digas a nadie en la aldea. Versículo 27. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mire qué tremendo. ¿Quién dice? ¿Quién dicen los hombres? El Señor Jesús le preguntó, ¿qué dicen ellos que soy yo? A ver si tenían esa revelación. Mire lo importante de tener la revelación de Jesucristo. Por eso empieza este libro Juan, el apóstol Juan, diciendo revelación de Jesucristo. Pero esta revelación no viene de parte de hombre. Esta revelación viene de parte de Dios, que es lo que dice más adelante el capítulo 1, en el primer versículo de la carta de Apocalipsis. Entonces estamos viendo la revelación de Jesucristo. Lo importante que es esto. Lo glorioso que es esto, de esta revelación de Jesucristo. No, por eso le digo, esa revelación es la que hoy tenemos y que cada persona puede tener porque Dios soberano, el Dios de la gloria, la viene a dar a cada persona. Sin esta revelación, hay personas que han estudiado hasta científicamente la Biblia, como una teología, como una ciencia más, como un libro más, pero hay teólogos, y lo vemos en la Biblia, lo vemos hoy día a día, que hay teólogos que niegan a Cristo, hay teólogos que niegan a Dios, que son hasta ateos, hay teólogos que tremendo. Entonces mire que eso no es un estudio más humanamente hablando, podemos tener ese estudio, podemos tener esas cosas, pero una cosa es eso y otra cosa es la revelación en nuestro entendimiento de Jesucristo o de la palabra de Dios. Sigamos leyendo, dice... ¿Qué pasó? Entonces, mire, ellos le preguntaron a Jesús y ellos deberían saber, los judíos sabían las profecías, los judíos sabían la palabra, los judíos deberían saber que el Señor prometió ese Salvador, ese Mesías, ese libertador. Ellos sabían todo esto, ellos los judíos se sabían de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos se lo sabían, los judíos lo cantaban hasta los salmos de David, los judíos sabían, más allá del Pentateuco, sabían la Torá, ellos la recitaban, todas esas cosas. Y si vemos toda la Biblia, nos habla de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, el centro y eje de la Biblia es Jesucristo. Y eso es claro, esa revelación del Padre. Pero vemos que ellos, aunque tenían ese conocimiento, no tenían esa revelación. Vean lo que dice la Biblia, porque las señales que Jesucristo hizo es para que ellos entendieran y conocieran que realmente era el Cristo. Vean lo que dice acá. Entonces, ¿qué dice? Jesús les preguntó, ¿ellos quién dice que yo soy? A ver si han entendido. Ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista. ¿Verdad qué tremendo? Decían que Juan el Bautista, que Jesús era el Juan el Bautista. Otros que Elías, vea qué tremendo, que un profeta Elías. Otros decían que era Elías. Otros, dice, algunos de los profetas, puede ser Isaías, puede ser Jeremías, puede ser Miqueas, puede ser Jonás, cualquier profeta, vea, decían las personas, ellos decían, oh, no, creemos que ese es Elías, creemos que este es. Mire, y entonces, ¿qué le preguntó Jesús? Vea, entonces le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Vosotros quién decís que soy? Los discípulos.
que vieron señales, que vieron todas las obras, que mire lo que el Señor le dijo cuando Juan le preguntó, Juan el Bautista, ¿esperamos a otro o eres tú el que debes de venir? ¿Eres tú el Salvador? ¿Eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y Jesús le dijo, mire, mándale decir a Juan, los ciegos ven, los hoyos orden, los mudos hablan, los cojos andan, los paralíticos, pues los cojos andan, a los pobres ha anunciado el evangelio, la buena nueva de salvación. Entonces, con esos milagros que Juan sabía que si los estaba haciendo es porque realmente él era el Cristo, era el Mesías. Así que los judíos debían saber que ese era el Mesías, pero no tenían revelación de esto. Pero Dios estaba revelándolo a Jesucristo, estaba revelando la voluntad del Padre, estaba revelando la gracia y el fin de la ley. Pero lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no respondieron porque no sabían, pero mire, respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Mire, Pedro que le dijo, tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obviamente se le reveló a Pedro, le pudo revelar esto a Pedro. ¡Qué tremenda bendición! Si el Espíritu Santo no le revela esto a Pedro, Pedro no sabe que él era el Cristo. Pedro no lo sabe. Entonces mire qué bendición, tuvo que el Espíritu Santo revelárselo a Pedro y por eso en Juan capítulo 6 lo habla. El Espíritu Santo se lo revela a Pedro y entonces mire qué bendición tan grande. Mire, vamos a leerlo Juan capítulo 6, versículo 68. Y veamos esa gran bendición en el nombre del Señor Jesús, para la gloria de Dios. Y veamos esta preciosa y gloriosa palabra. Que qué bendición tan grande que el Señor Jesús se revele. En el Juan capítulo 6, mira lo que la palabra de Dios nos dice, donde Él se empieza a revelar como ese pan de vida eterna, como ese Rey de gloria que es Él. Por eso Él habla, yo soy el pan de vida eterna. Pero ¿quién tenía ellos revelación de eso? No tenían revelación. Y por eso aquí vemos esta gran bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y veamos lo que, por ejemplo, dice, donde no entendían la gran bendición que el Señor Jesús les dijo. Y por eso dice versículo 60, Juan 6:60. Dice así la palabra de Dios. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Aquí vemos la revelación de quién era Él, el que les estaba hablando y diciendo estas palabras, pero ellos no querían obedecerlas, por eso les pareció muy duro a los demás no obedecer lo que Jesús les decía. ¿Por qué? ¿Por qué les parece duro? Porque no tienen revelación de quién era el que le estaba mandando. Porque si Jesús lo mandaba, es realmente un mandamiento de obediencia. Porque es un mandato de Él, es palabra de Él. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os lo he dicho, que ninguno puede venir a mí si no fuera dado por el Padre. Mire, ninguno puede venir a mí si no fuese dado por el Padre. Si no fue revelado, entonces no puede ir y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces dice, desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, vea lo que le respondió Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído, mire, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire lo que dice acá esa preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande, qué bendición tan poderosa. Mire, esa revelación poderosa fue lo que le oyó a esos 12 apóstoles. De hecho, vemos que por eso Jesús dijo, porque algunos no creyeron, porque obviamente Judas no creía. Judas no lo entendió, no recibió esta revelación, por lo cual, y por eso Judas hizo lo que hizo.
Pero los demás, mire que se mantuvieron a pesar de las dudas, de pronto las circunstancias, entendiendo de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que venía a libertarnos, el Cristo. Por eso llama el Cristo, que es el Salvador, el ungido de Dios, el Mesías, el libertador, el redentor, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado. Entonces, ese es el Cristo. Eso significa que sea el Cristo. Y digamos, porque el Señor Jesús lo manifiesta más adelante, esta preciosa bendición, Juan capítulo 8. Vamos a seguir avanzando en Juan capítulo 8. Y mire esta gran bendición, porque esa fue la luz que vino al mundo, la revelación. Y Jesús lo manifiesta. Juan capítulo 8, versículo 12 dice así, donde el Señor Jesús le empieza a dar este entendimiento a todas ellas personas. Por eso el Señor les decía, bueno, yo les perdono los pecados, pero no pequen más, vaya, empieza a cambiar, como le dijo aquella mujer, y vea lo que el Señor les habla. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Mire, ya les había hablado. Pero ¿quién tuvo revelación? Esa es la revelación, la luz, esa es la manifestación maravillosa. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, no andará en tinieblas. O sea que una persona sin esta revelación anda en el mundo, aunque vea físicamente, pero su entendimiento está en tinieblas. Aunque confiese que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, aunque confiese que Jesús es el Cristo, pero vive como si su entendimiento todavía estuviese cegado, porque no obedece, porque no vive en esa condición de obediencia a Cristo Jesús y no tiene esa revelación. Por eso, ¿por qué ahora ya no hacemos las cosas que hacemos antes? Y cada día procuramos mejorar y cada día procuramos hacer lo que el Señor nos dice en obediencia a Él, porque ese es el proceso de transformación que esta revelación viene a traer a nuestras vidas. Por eso es tan importante que este libro de Apocalipsis empieza la revelación de Jesucristo, que pareciera muy sencilla, que pareciera que no tuviese relevancia, pero el fundamento, si no hay revelación de Jesucristo en la vida de una persona, realmente sigue con su entendimiento embotado, como les pasó a los judíos. Ellos no entendían, ellos no comprendían y seguían viviendo, y por eso rechazaron a Jesús. No quisieron a Jesús, prefirieron a Barrabás, quisieron seguir viviendo a su manera, viviendo de su forma, viviendo su vida religiosa, viviendo de esa forma. Y por eso vamos a leer ahorita en Hechos de los Apóstoles lo que el apóstol Pedro, por eso les habla a ellos. Y entonces ahí pudieron entender, como cuando Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos y pudieron entender la revelación de la palabra de Dios y quién realmente es el Cristo, quién realmente era Él. Entonces vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Sigamos leyendo. Entonces se le dijo, mire, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, seguirlo, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, mire, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, mire qué tremendo, ellos no, ahí vemos que los fariseos, este señor como que, ¿qué le pasó? Dice, y Jesús le responde y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, mire, sé de dónde he venido, ellos no lo sabían, y a dónde voy, tampoco lo sabían. Dice, vosotros no sabéis, mire, aquí lo vemos, no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, no saben, no tienen ese entendimiento, revelación, aunque eran fariseos, y eso quiere decir que ellos tenían conocimiento de la Biblia, hasta eran traductores de la Biblia. Porque sabemos muy bien que la Biblia, el Antiguo Testamento, la Torá que ellos tenían hasta el momento, obviamente una parte estaba en arameo y otra parte estaba obviamente en griego. Bien, y otro, bueno, un poco en hebreo un poco, pero aunque fue básicamente el Nuevo Testamento. Así que vea lo que sigue la palabra del Señor. Sigue diciendo, vea lo que sigue diciendo aquí. Versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne. Aquí vemos, vosotros lo que entienden es según la carne. Ustedes juzgan según la carne, según esta naturaleza, pero no la parte espiritual. Yo no juzgo a nadie. Mire, yo no juzgo a nadie. Jesús no juzga a nadie. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y esta es vuestra ley, que está escrita en el testimonio de los hombres, es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, mire qué tremenda bendición maravillosa. Por eso, veamos lo que Jesús les había hablado en el capítulo 3 de Juan,
capítulo 3 de Juan, donde Jesús muy bien le manifiesta esto. Y Jesús le dice, como un hombre como Nicodemo, el Señor le manifestó que no tenía, aunque era un maestro en la Torá, no tenía revelación de quién era Jesús. Y por eso cuando lo tuvo frente a frente, ni lo vieron, ni entendieron, ni le obedecían, porque no lo tenían como Señor, pero Dios lo estableció como Señor. Así que vamos a seguir leyendo esta preciosa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo 15, Juan 3:15, dice, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Crea en él, eso es creer, eso es aceptarlo como Señor, tener esa relación, porque vea lo que dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, mire, para que él sea ese Cristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mire, no lo envió para condenar al mundo, para juzgar al mundo. No, esa vendrá más adelante en la siguiente etapa del reinado milenial de Cristo. Pero ahorita estamos en la gracia. Dice, no envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero realmente el mundo está hablando de todas las personas de la tierra, pero no todos quieren aceptar y no todos quieren la revelación de que Jesús sea su Señor, aunque le digan Señor, Señor, pero con sus hechos, con sus actos, no obedecen a Jesús y no entienden la revelación de su palabra. Vea lo que dice aquí, el que en él cree no está condenado, mire qué tremendo, porque él no, pero el que no cree, perdón, vuelvo a leer el 18, el que en él cree no está condenado, cree en Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, vea, esta es la condenación. Por eso una persona que no tenga revelación de quién es el Cristo, realmente la persona está condenada porque no va a hacer la voluntad del Padre, porque no va a buscar ese Salvador, porque obviamente no se va a someter a obedecer y a que Él Señor Jesús sea su amo. Él es mi amo y todo lo que Él manda, yo lo obedezco. Vea lo que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz a nuestro entendimiento vino al mundo, y los hombres amaron más, vea qué tremendo, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más seguir en esa condición de ceguera, de tinieblas del mundo del pecado, de esa vieja naturaleza. Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras, ahí vemos el resultado, sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, vea, lo vemos acá, hace lo malo, aborrece la luz. Vea qué tremendo. El que hace lo malo aborrece, rechaza la luz, rechaza la obediencia, rechaza el someterse al señorío de Cristo. Y con no querer el señorío de Cristo ya se está condenando. Con rechazar a Jesús se está condenando. Así le diga Señor, Señor, pero no hace la voluntad de Él, se está condenando. Ya lo leímos. Vea lo que dice acá. Porque no tiene esa revelación. Vea lo que viene, esa gran bendición. Leamos el versículo 20 de nuevo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso se justifican. No, yo no vivo de esa manera. Es allá en esa religión. Porque ellos lo ven como una religión. Pero la vida cristiana no es una religión, ya lo hemos visto. Cristianos son discípulos de Jesucristo, donde el Señor Jesús es mi maestro, Él es mi Señor y yo soy su siervo y yo soy su amo. Él es mi rey y yo le sirvo a Él. Entonces, eso es ser cristiano. No, por eso viene a obedecer, a cambiar la vida, a vivir una vida conforme Jesús manda. Eso es ser cristiano, no una religión. Por eso se convierte en una forma de vida, porque es la vida realmente que Dios manifestó que tenemos que vivir, que le enseñó o le dijo a Adán y Eva vivir, pero Adán y Eva desobedecieron a Dios, o sea, rechazaron a Dios, no quisieron cumplir un mandamiento, no lo obedecieron y por lo cual vino la consecuencia de eso. Se fueron mejor con Satanás y se sometieron al pecado y se sometieron a las tinieblas, a Satanás. Pero nosotros hoy tenemos revelación y ya no queremos seguir viviendo en el pecado, queremos seguir sirviendo es al Señor Jesús y por eso estamos con Él y seguiremos con Él. Aunque cometamos errores, tenemos abogado para nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso vemos que es Jesús. Por eso nosotros no tenemos a otro Mesías, a otro Salvador, a otro intercesor, ni María, ni Juan, ni Pedro, ni ningún otro apóstol. Si ustedes se dan cuenta por la palabra de Dios, ¿a quién estableció Dios el Padre? A Jesucristo. Por eso lo hacemos de esta forma. Entonces va lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Porque todo aquel que hace lo malo
aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, practicar, o sea, empieza a hacer una práctica de obediencia a la palabra de Dios, porque es un ejercicio que tenemos que hacer, viene a la luz, o sea, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué tremenda bendición, qué tremenda, preciosa y gloriosa bendición. Por eso dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón. Pero eso muy bien, sabe muy bien que bautizaba a personas que reconocían a Jesús como su Señor y ya no querían vivir en pecado, por lo cual se arrepentían y ya querían ahora obedecer al Señor Jesús. Vea lo que sigue diciendo la palabra del Señor en nombre de Cristo Jesús para ir culminando este gran tiempo de bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Porque realmente no reconocer a Jesús como Señor y Señor, como Rey de Reyes, la persona se condenará, pues está considerado, entonces se considera esa persona en contra de Jesús. Y Jesús lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, porque es muy importante que concluyamos bien este aspecto. Es muy importante que concluyamos esta parte en el nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 12 lo deja ver, que aquel que no se somete, Señor lo acabamos de leer, no se somete al señorío de Jesús, entonces obviamente se considera que está en contra de Jesús, en contra de Dios. Y por eso es muy importante entender esta gran bendición y tener esta revelación de Jesucristo. Mateo capítulo 12, vea lo que la palabra de Dios nos habla en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús aquí estaba echando fuera demonios. Veamos el versículo 24. Vea, mire, no tener revelación de su propio pueblo, no tenía revelación de Jesús y vea la condición en que estaba, las tinieblas en que estaban y no se daban cuenta. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vea qué tremendo es eso. ¿Cómo que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú? Qué tremenda condición. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mire qué tremendo. O sea, si él no era el Hijo de Dios, si era de Satanás y estaba echando fuera demonios, que ellos muy bien lo veían, ¿cómo iban a decir que realmente era de Dios? Que no era de Dios. ¿Cómo iba a decir? Porque se le dice, ¿cómo así? Entonces Satanás va a echar fuera a Satanás. Eso no se puede. Por eso una brujería no echa fuera otra brujería. Un hechizo no echa fuera un hechizo. Un conjuro no echa fuera un conjuro. Una atadura, una maldición de estas no echa fuera con otro conjuro y maldición. Es con el poder de Dios. Así que lo vemos en nombre de Cristo Jesús. Dice, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan fuera? Vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, vea qué tremenda, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vea qué bendición, pero ellos no lo veían. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de algún hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, ojo con este versículo 30, subráyelo. El que no es conmigo, contra mí es. Mire, el que no está de mi lado, entonces está contra mí. Y el que conmigo no recoge, obviamente va a desparramar. Entonces vemos, por tanto digo que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Bien, qué bendición tan grande. Y vamos lo que el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles lo manifiesta en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, para finalizar este punto. O bueno, finalizar este punto por hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Vea lo que aquí el apóstol Pedro, en ese día de Pentecostés, tomado por el Espíritu Santo, ya después de tener yo revelación de quién era el Espíritu Santo, por eso vemos cómo ellos fueron transformados en esta revelación de quién era el Cristo, quién era el Mesías, y empezaron a entender y su vida cambió y cada cual empezó a hacer los propósitos y la función que Dios tenía para cada uno, como para cada uno de nosotros Dios tiene esos propósitos maravillosos y esa voluntad hermosa en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, mira lo que dice el versículo 36. Versículo 36. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 36. Dice, sepa pues, mira lo que dice aquí, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Por eso le habló a Israel, porque Israel no creía en Jesús.
Dice, a este Jesús, leámoslo detenidamente, ojo con este punto que es lo clave, aquí nos deja ver y nos habla muy bien, aunque Jesús ya nos aclaró, pero aquí lo vemos claramente quién era el Jesús, quién es Jesús, la revelación de Jesús. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, mire, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, o sea, escogieron a Barrabás, que es tipología de Satanás, ladrón, homicida, mentiroso, ese era Barrabás, tipología de demonios de Satanás, pero ellos escogieron a Barrabás y escogieron el gobierno romano, escogieron al imperio romano, tenían alianzas con ellos, pues ¿dónde fueron ellos? No fueron al César, no fueron a Nerón, no fueron no fueron a Pilatos, no fueron a ellos, no fueron a buscarlos a ellos porque eran alianza con ellos, no tenían alianza con ellos, entonces con Pilatos y con todos ellos. Entonces vemos esa condición del hombre en el mundo. Así que no quisieron a Jesús, pero resulta que a este Jesús, ellos no tienen revelación de eso, no quisieron la revelación, y este Jesús, resulta que a ese Jesús Dios lo estableció, léalo como lo dice la Biblia, a Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo hizo Señor y Cristo. Así lo hizo el Señor. Así le plació la voluntad de Dios hacerlo a Él como Señor y Cristo. Él es el Señor. Él es el Señor. Quiere decir que es el dueño de todo. Por eso Él le dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19, donde Él habla, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que la máxima autoridad después del Padre es Jesús. Es Jesús, no hay otro. Es Jesús la máxima autoridad. O sea que después del Padre no hay otro, encima del Padre no hay otro. Después de Jesús solamente está el Padre, solamente el Padre. Porque el Padre, Dios, es la máxima autoridad, el máximo que todos, porque es el único Dios, es Él. Y vemos esa gran bendición. Mire, a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Por eso al oír esto se compugieron de corazón, les dolió el corazón a los judíos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí vemos varones hermanos, eran judíos y lo vemos, por eso le está hablando a los judíos primeramente, porque Cristo les dijo, ir primeramente a la casa de Israel y después a los confines de la tierra, después a todas las personas fuera de Israel. Entonces, ¿qué les dijo a ellos? Pedro les dijo, arrepentíos, ahí vemos el arrepentimiento, que es ese reconocimiento de que eran pecadores y que necesitan a este Mesías. Dice, y bautícese. Entonces no eran que estaban bebecitos y lo bautizaban, no, eran después de confesar, de arrepentirse, de que ya ahora empezaron a entender que Jesús era el Cristo. Por eso ese es el bautizo que realmente vale, que dice la Biblia, aquí lo estamos viendo, eso lo manda la Biblia. Para que entendamos, no es que estamos en contra de alguien ni en contra de... No, es que esto es lo que dice la Biblia y por eso es lo que obedecemos, lo que la palabra de Dios dice, porque tenemos ya esa revelación. Mira lo que dice acá. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, mire, para hacer perdón, para perdón de pecados, ahí está, para que sus pecados les sean perdonados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, para que reciba el regalo del Espíritu Santo, que son las arras. El domingo vimos la redención, por eso el domingo estamos viendo una enseñanza muy poderosa a las 10 de la mañana. Y ese domingo, con ayuda del Señor, veremos esa otra parte de la revelación preciosa, de la redención, de la justificación, de la propiciación. Son términos muy importantes que tenemos que tener bien claros. Entonces, va lo que sigue diciendo aquí la palabra del Señor. Dice, vea lo que dice. Porque para vosotros es la promesa, mire, para vosotros es la promesa, ojo con esto, dice, y para vuestros hijos, ahí está la descendencia. Dice, y para todo aquel que está lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está, mire. A cuantos el Señor les plazca revelarle. Y esta revelación de Jesús es para todo el mundo, pero no todos la quieren, como Jesús lo dijo. Aman más las tinieblas, aman más la ignorancia, aman más las cosas del mundo y no quieren esta revelación, porque no se quieren someter a Jesús. No se quieren someter a que Él sea su Señor. No se quieren someter a obedecer. Si Él dice no tome, si Él dice los borrachos no van en el cielo, si Él dice que los mentirosos no van en el cielo, dejar la mentira, eso es lo que el hombre le cuesta, es lo que el hombre no quiere. Si Él dice que dejemos el pecado inmoral sexual, si Él dice que dejemos el pecado de la envidia, las codicias, la soberbia, la altivez, el orgullo, la envidia, bueno, tantas cosas que hablan la palabra del Señor, eso al hombre le cuesta y el hombre a veces no quiere dejarlo.
esa condición de vida, aunque le diga que Jesús es su Señor, pero no está teniendo revelación de que realmente qué significa que Jesús sea mi Señor y que Jesús sea el Cristo, porque Dios lo estableció así. Dios lo estableció así. Así que entonces va lo que pasa. Por cuanto el Señor Dios llamare. Aquí lo vemos, dice Señor nuestro Dios llamare, porque obviamente está Dios como Señor, dueño de todo, porque ¿quién es el que hizo todas las cosas? ¿Quién es el creador? Dios, el Padre, creó todas las cosas con Jesucristo, el Espíritu Santo, en esa trinidad maravillosa, deidad de Dios, siendo un solo Dios. Pero Dios es tan poderoso que se manifiesta de esta forma. Entonces vemos de esta forma cómo Dios estableció así, de esta manera, que Jesucristo, su Hijo, sea ese Salvador. Dice, y otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire, ser salvos, ahí está, ser salvos de esta perversa, o sea, maligna, de la generación genética que traíamos, generación. Dice, así que los que recibieron la palabra, mire, eran muchos, recibieron la palabra. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron de todos los que recibieron la palabra? O sea, los que creyeron realmente. Fueron bautizados, mire, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron como 3,000. Así que había mucho más. No dice todos. Dice que ese día solo 3,000, como 3,000 realmente recibieron y se bautizaron inmediatamente, dando testimonio de que sí se habían arrepentido y que se habían aceptado a Jesús como su Señor, y por eso lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ahora lo que dice Mateo, y para finalizar, Mateo, vamos a Mateo, capítulo 28, el último capítulo de Mateo, y nos damos cuenta de esta gran bendición. Vea lo que dice. ¿Por qué lo hicieron así? Porque Jesús lo mandó, y por eso estaban bautizándose, y por eso están más adelante perseverando en la doctrina de los apóstoles, siendo los discípulos de Cristo, porque Cristo lo mandó así. Entonces, si ellos decían que lo aceptaban como Señor, se arrepentían de verdad, entonces empezaban a obedecerlo, como dando testimonio de que realmente entendían, tenían revelación de que sí, Él era su Señor. Antes no la tenían, antes lo crucificaron, pero ahora tenían revelación. Vea lo que dice acá, versículo 18. Mire, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, después de que fue resucitado, se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad, mire esta palabra que el Señor le dice, después de resucitar, toda potestad, ¿qué está diciendo con toda potestad? Todo poder y autoridad ahora se lo dio el Padre. Mire, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En toda la creación, el Padre le dio la autoridad ahora a su Hijo Jesucristo. Por eso está el Padre, Señor de todo, y Jesucristo establecido como Señor con el Padre y de los cielos y de la tierra. Mire, entonces, como Él tiene toda la autoridad, dio este mandamiento. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ahí está claramente. Por eso ellos empezaron a ser discípulos. Y los que habían sido bautizados empezaron a hacerlo en obediencia a que aceptaban a Jesús como Señor. Dice, hacer discípulos a todas las naciones, ahí está, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo mandó Jesús. Mire, a los discípulos. Enseñándoles, mire, ahí está, le creen, se bautizan y vienen a ser discípulos y empiezan a aprender. Entonces, por eso vemos que los mandamientos de bautizar un bebé no sirven ni están avalados por la Biblia, si no lo mandan la Biblia, entonces por eso no se hace de esa manera. La persona tiene que estar consciente, tener esa revelación, tiene que pedir perdón por los pecados, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y empezar a aprender la palabra de Dios y a obedecerla. Por eso es guardar, que lo vimos en Apocalipsis, que hablaba la palabra misma, guardar, que guarden. Y esa es esa obediencia. Que enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ahí está, todas las cosas, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, ahí está, hasta el fin del mundo, porque obviamente sabemos que el mundo va a terminar, tiene un fin, aquí lo vemos, amén. Entonces, qué bendición tan grande, qué bendición tan gloriosa en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo ya se nos ha pasado y vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Y espero me haya hecho entender y haya sido un instrumento, porque somos simplemente vasos de barro en el poder del Espíritu Santo para que la excelencia, el poder de la sabiduría y la gloria y el poder sea de Dios. Amén. Solo somos vasos de barro en sus manos. Vamos a orar. Vamos a darle gloria a Dios, vamos a darle gracias al Todopoderoso y Eterno del cielo en el nombre de Cristo Jesús en esta preciosa hora de gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo.
Padre Santo, le damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor, la adoración a ti, bendito y amado Dios, Rey precioso, magnífico Rey, magnífico Dios de gloria. Gracias, Señor, por tu bendición, amado Dios. Gracias por tu presencia gloriosa y maravillosa, bendito Padre Celestial. Gracias, glorioso Dios del cielo. Gracias, bendito Padre de gloria. Te adoramos, oh Señor. Te bendecimos, amado Dios. Oramos y bendecimos tu santo nombre, Padre precioso y glorioso Rey, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener esta gloriosa, potente y maravillosa revelación, Señor, de que tú eres el Mesías, de que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor, bendito y hermoso Padre. Tócanos a todos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, bendito y hermoso Dios. Saludamos a todos los hermanos, Señor, para que tú le bendigas a Marta Lucía Moreno, a Inés Holguín, a John Farfán, Señor, bendito Rey del cielo. Oh Dios de gloria, Padre, porque tú eres bueno. Adora Alicia Mosquera, Señor, a Marta Lucía Moreno, bueno, Señor, a Manuales Guzmán, Señor, bendito del cielo, a Juan Pablo Duarte, Padre, bendíceles a todos, Señor, bendito del cielo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y a todos los que han estado, Señor, siguiendo esta transmisión de principio a fin, y a todos los que han de ser bendecidos, Señor, Padre amado, gracias, Señor, gracias, bendito Dios del cielo, gracias, mi hermana Marta dice, bendito Dios, gracias te damos por tu enseñanza, así es, dale la gloria a Él, dale la alabanza a Él, dale la adoración a Él, bendito sea el nombre del Señor, y por eso es que nosotros tengamos, mis hermanos amados, tengamos y pidámosle al Señor, al Dios de la gloria, que revele, que le revele, que esta revelación de Jesucristo sea para cada persona. Y de esa manera, mis hermanos, nosotros vamos a tenerlo como Señor y vamos a empezar a ser transformados. De ahí parte la transformación, de ahí se va la rebeldía, porque aquel que no acepta a Jesús como su Señor, no tiene revelación de que Él es el Cristo, el Señor, pues obviamente va a estar en contra de Él. O sea, Dios lo cataloga como rebelde, como un desobediente o rebelde, que es insurrección, que no se somete al señorío de aquel que Dios estableció como Señor de toda esta tierra, Señor de toda la creación, que fue a Jesucristo. Oh Padre de la gloria, gracias Señor, gracias bendito Dios por darnos esa revelación, Padre. Revela, Señor, por eso es la revelación de Jesucristo, Señor, tan importante para cada ser humano. La revelación de Jesucristo, Señor. La revelación de quién es Jesús, Señor, quién es el Cristo, quién es el Señor, quién es el Mesías glorioso y del cielo, Padre amado. Quién es el Cordero de Dios y su obra maravillosa y potente y redentora, salvadora, Señor, bendito y del cielo, libertadora, Padre. Libértanos de toda tiniebla, libértanos de toda esa inmundicia, libértanos, Señor, obra potente. Dios, abre puertas de bendición, glorifícate cada día más, Señor, glorifícate en nuestras vidas, quebranta, quema y consume toda tiniebla, Padre. Obra poderoso, Dios, obra bendito, Padre de gloria. Quema, Señor, lo que no es tuyo. Derriba todo argumento de tiniebla, Padre. Derriba toda inmundicia demoníaca, mi santo y glorioso Dios. Sigue consumiendo toda marina plaga. Sigue haciendo, Señor, lo que no es tuyo, Padre. Tuya milagros poderosos, Señor, como señal, Señor, bendito Rey del cielo y de la tierra, de maravillas, de señales, de prodigios, Señor, Padre amado, de los que nos siguen a nosotros que creemos en ti, Padre soberano y eterno Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, glorioso Salvador, te adoramos. Gracias, bendito Rey del cielo, te adoramos, te exaltamos a ti, sea toda la gloria, sea toda la honra, sea toda la alabanza, Padre. Reciba, mi hermano ahí, reciba el Espíritu Santo a Dios. Dile, Señor, ven, Señor, revélate, revela, Señor, que esa revelación, Señor, llámalos a todos en mi casa, en mi cuadra, en mi barrio, vamos, oh Santo, a todo el Quindío, Calarcá, Colombia, el eje cafetero, Señor, Padre amado, obra potente, Dios del cielo, obra potente, Dios de gloria, trae esa revelación poderosa, Señor, a cada persona, Señor, en el mundo entero. Oh bendito Dios del cielo, oh bendito Padre celestial, cada día más en nosotros, Señor, seamos transformados, renovados, cambiados, Señor, sometidos, porque el Cristo es la gloria, nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, es nuestro Señor, es nuestro Rey, es nuestro Dios, Señor. Oh Padre Santo, como tú lo eres, papá, nuestro Dios, bendito Dios del cielo, nuestro Señor, creador maravilloso, Dios dador de vida, y tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que también es nuestro Señor, porque tú eres Dios soberano.
Bendito Rey de Gloria, ayúdanos a ser más sensibles a ti, Padre. Quebranta toda posición de tiniebla, quebranta toda posición demoníaca, Padre. Rompe con todas esas inmundicias, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Santo. Gracias, bendito Dios del cielo. Que empiecen a fluir milagros en todas las áreas, Padre. Provee, bendice, santifica, liberta en esta hora, Padre, poderoso y eterno Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi bendito Rey. Gracias, glorioso Dios de gloria. Gracias, poderoso Salvador, te adoramos y te bendecimos, Señor y Padre eterno. Gracias, bendito Dios del cielo. Te adoramos, oh Señor, te bendecimos, amado Dios. Cobra, Señor, en cada persona. Mira cuántas peticiones, mira cuánta necesidad, Señor, Padre, tenemos de ti, Dios soberano. Señor, que tu mano poderosa se extienda a nuestro favor, Señor. Oh, Padre amado, seas tú abriendo camino de bendición cada día más en nosotros, Señor. Padre, toda oposición cae, toda oposición para que no seamos bendecidos y prosperados, sino andemos en tu verdad, sea destruido, Señor. Padre amado, extiende tu mano de gloria y de poder, Padre, salvando, libertando, restaurando, bendiciendo, Señor, sanando, Padre, en esta hora, Señor bendito, reprendemos toda inmundicia de tiniebla, brujería, hechizo, conjuro, maleficio, inmundicia, sean destruidas ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Santo, te adoramos, bendito Dios, adoramos y bendecimos tu santo nombre, Padre celestial y hermoso Rey de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, gracias, mi Rey, gracias, mi Dios, Señor, todos bendecidos, todos libres, todos llenos de tu gloria y tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Sigue obrando, sigue, Señor, con tu luz poderosa fluyendo en cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Padre, gracias, gracias, Padre, aleluya, gloria a su santo nombre. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así como mis hermanos declaran esas oraciones, qué bueno, así como mi hermana Marta también declara esa oración, Marta Lucía Moreno, bueno, qué bendición, gloria a Dios. Qué bendición tan grande, qué bendición tan poderosa. Todos ustedes sean grandemente bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo con toda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Señor, como ministro del Señor, los bendigo. Padre, que seas tú abriendo puertas de bendición, que se acuesten en paz, libres, bendecidos, que se levanten con una bendición gloriosa en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, que tú los sorprendas cada día más, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, bendito Dios. Bueno, mis hermanos, desde Calarcá, Quindío, hemos estado con ustedes de esta preciosa tierra de gran bendición, desde el eje cafetero, desde el Quindío, específicamente en Calarcá, para aquellos que no conocen, ¿no? Los que están en el exterior, Colombia. Les bendecimos a todos ustedes, pastor, por la misericordia del Señor, que junto con mi esposa, la pastora Mónica Cano, estamos en el Centro Misionero Bethesda, para la gloria Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Que les bendecimos y hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde y Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo.